Pues arrancamos con la tutoría colectiva de esta última unidad, ya de las últimas. Quizá esta sea la última o quizá todavía hay algo de materia que podemos presentar la semana que viene, ¿no? Sobre todo en el ámbito de Git, alguna cosilla extra o algún escenario de uso un poquito avanzado que merece la pena presentar. Si conseguimos ir rápido hoy, pero yo creo que hay bastante materia para poder incluso hacer esas dos. Ya iremos viendo. Vale, entonces, un poco por recapitular, el ámbito de Git, primero hemos hecho una tutoría más conceptual, de qué aporta este tipo de herramientas y de sistemas al proceso de desarrollo de aplicaciones. Luego hemos entrado ya en más detalle en Git, hemos hecho también una descripción conceptual de Git, un poco para entender los principios, esas tres áreas, espacios de trabajo, el área de preparación y el repositorio de fotos, fotos fijas. Vemos como esas tres componentes. Y luego hemos entrado un poco en el uso, ¿no? Cómo, conociendo esas tres áreas, cómo podemos pasar fotos fijas en un momento dado de los ficheros, del estado de los ficheros en el espacio de trabajo, cómo podemos crear fotos con esos ficheros, pasando por el área de preparación, cómo podemos incluso hacer fotos directamente, con cambios que se detecten en esos ficheros, cómo podemos deshacer información, si hemos pasado información, hemos hecho una foto, cómo podemos deshacer esa foto, cómo podemos deshacer cambios que hemos intentado almacenar en el área de preparación, pues simplemente porque queremos deshacer ese intento de hacer la foto y queremos incorporar otros ficheros al área de preparación para hacer una nueva foto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos manejar con comandos de Git esas áreas para ir haciendo las fotos que podamos ir necesitando? Luego entramos en otra área importante del control de versiones, que son las ramas. Las ramas, muy interesante, el hecho de que podamos en un momento dado seguir en paralelo el desarrollo de un proyecto sin falta de cambiar realmente los ficheros que van evolucionando según vamos añadiendo más funcionalidad. Podemos de alguna manera mantener esos ficheros en un estado concreto y abrir una rama paralela en la que efectivamente podemos cambiarlo, pero siempre podemos volver al estado inicial simplemente cambiando de rama. ¿Vale? Tenemos esos estados del desarrollo como en dos vistas de ese desarrollo. Si queremos volver otra vez al estado en el que abrimos esa segunda rama, pues simplemente cambiamos de rama y volvemos a encontrarnos los ficheros tal y como el código, tal y como lo dejamos cuando abrimos esa segunda rama. Eso es muy interesante porque efectivamente podemos ir incorporando funcionalidades o ir incorporando trabajo de codificación sin perder el estado de los ficheros, el código fuente, tal y como en principio estaba al principio. ¿Vale? Entonces, todas esas jugadas, tema de las ramas, da mucho juego, porque, claro, tú abres una rama, pero luego tienes que fusionarla a la rama principal donde quieres que efectivamente terminen incorporando todos los cambios y todo el código que has escrito en la rama, esta segunda o rama auxiliar que has hecho para desarrollar cierta funcionalidad. Entonces, ese fusionado también lo hemos trabajado en las tutorías que he ido subiendo, con un ejemplo en el que paso a paso se iba viendo un poco cómo se iban creando fotos, unas pertenecen a una rama, otras a otra, cómo podíamos finalmente unificar todo ese código que se va creando, se va generando, cómo podemos unificarlo en la rama que nosotros pretendemos que sea la que efectivamente va siguiendo un poco la evolución de la aplicación. Vale, entonces, un poco por poneros el contexto. ¿Qué nos queda? Obviamente, este control de versiones hasta ese momento sería una herramienta de un programador, ¿vale? Que en local está haciendo uso de todas esas posibilidades que te da Git para, de alguna manera, pues trabajar con su desarrollo, ¿no? De una manera aislada, pues, trabajar de una manera segura, trabajar de una manera adecuada, bien organizada, etcétera, etcétera. Normalmente eso no ocurre, ¿no? Normalmente cuando se lleva a cabo una aplicación hay muchos desarrolladores incorporando código a esa aplicación, de tal manera que
la aplicación no solo se va desarrollando en el repositorio de un desarrollador, sino que hay muchos desarrolladores que están colaborando y están incorporando código a esa aplicación. Sí, entonces la manera más usual es que haya un repositorio al que todos los programadores que están trabajando van depositando su código, sus avances, su codificación, la van depositando en ese repositorio. Eso, bueno, podemos entender efectivamente que, y ahí es un poco la idea de GitHub, ¿no? GitHub es, en principio, esos repositorios que están en la nube y todos los desarrolladores van atacando a ese repositorio incorporando su trabajo. Entonces, podemos ver esto un poco en esa idea, ¿no? En la que cada desarrollador tiene el repositorio completo en local, ¿no? Acordaros que esto es distribuido, en principio tú tienes todo el repositorio, y lo que vas añadiendo a tu código tienes que tener alguna manera de sincronizarlo, de subirlo, de empujarlo. Hay un comando que se llama push, por eso a lo mejor utilizo el término ese de empujar, de incorporar tu código al repositorio de la nube. Pero, claro, eso genera una situación, y es que si otros desarrolladores también lo están haciendo, tú tienes que jugar a ese doble juego de, por un lado, incorporar tu código, pero por otro lado, sincronizar tu repositorio con el código que otros desarrolladores también han subido. Entonces, ahí es un poco quizá esa, bueno, pues esa situación del uso de Git en el que los programadores a veces pues tienen esa problemática, ¿no? Dice, oye, yo estoy incorporando código, muy bien, pero cuando quiero incorporarlo, el sistema me dice que yo no estoy en situación de incorporarlo porque todavía no he actualizado mi repositorio con lo que otros desarrolladores han incorporado a ese repositorio de la nube. Con lo cual tengo un proceso previo de ponerme al día con el repositorio que hay en la nube, ¿vale? Para luego decirle, bueno, pues ahora, como ya estoy al día, ya puedes aceptar los cambios que yo he generado para que ya sean parte del repositorio centralizado o el repositorio que está en la nube, al que todos estamos atacando y del que todos estamos recibiendo, ¿no? Entonces ahí hay operativas, efectivamente, que normalmente las empresas tienen una serie de procedimientos claros, porque, bueno, se puede liar el tema y puedes llegar incluso a perder trabajo, que no es deseable. Entonces, normalmente las empresas tienen sus procedimientos para que sigas con orden y organización, una serie de pasos para que, pues bueno, esa labor sea lo menos intrusiva o lo menos problemática posible. Vale, entonces hoy lo que vamos a hacer es jugar un poco a eso. Vamos a ver cómo es la operativa de varios desarrolladores trabajando sobre un repositorio sobre el que se van a ir almacenando o depositando los avances que vienen por dos lados. Vale, entonces, es un poquito lo que podéis ver en la unidad, en la sección 472, ¿vale? Uso de repositorios remotos. Pero antes de empezar, vamos a hacer nosotros una instalación de un repositorio, un servidor que va a servir para almacenar repositorios, ¿vale? Dígase un GitHub, ¿vale? Vamos a instalar nosotros. Git viene con un software que no solamente te permite hacer operaciones que un desarrollador puede utilizar para gestionar su desarrollo, como hemos hecho hasta ahora, porque en principio todo era en local, con comandos de Git que me permitían hacer esa operativa sobre mi aplicación, pero también la versión de Ubuntu te permite también crear un servidor, un servicio al que efectivamente podamos acceder desde nuestros repositorios locales, podamos acceder a ese servicio de almacenaje de repositorios en la nube. En este caso lo vamos a instalar en Ubuntu Server. ¿Vale? De tal manera que vamos a poder comunicarnos con ese repositorio al que dos programadores van a estar trabajando y a través de ese repositorio se van a estar sincronizando también. El trabajo que hace uno va a poder recibirlo el otro y al contrario. Vale, entonces, para hacer la instalación, básicamente seguís estos pasos, ¿vale? Es una instalación muy sencillita. Instaláis Git
con un comando que ya viene en apt, ¿vale? Ya está cargado en los paquetes de instalación. Si queréis hacer un apt update para... Yo creo que no ha cambiado mucho la versión de Git, pero bueno, si queréis poneros al día con los paquetes y las versiones, podéis hacer un sudo apt update. ¿Vale? Instaláis Git, comprobáis que la versión es la versión 2.34.1, que yo creo que sí que va a ser, pero bueno, comprobáis, esto al menos te asegura que has instalado Git adecuadamente. Añades un usuario, vamos a añadir un usuario llamado Git, porque la operativa que vamos a realizar dentro de los repositorios, si es que queremos manejar de alguna manera los repositorios que se crean en este área de almacenamiento, lo vamos a hacer con el usuario Git. ¿Vale? Un usuario especial, para no mezclarlo con otras funcionalidades, pues creamos un usuario Git. También vamos a crear un directorio donde se van a almacenar, donde vamos a guardar esos repositorios. ¿Vale? Cuando hablo de repositorios, estoy hablando de repositorios Git. ¿Vale? Una carpeta con una serie de directorios y de archivos donde se almacenan pues, esas áreas, ¿no?, que tienen los repositorios, etc. Este directorio yo creo que te lo crea automáticamente la instalación, ¿vale? O sea que si os da un error diciendo que ya existe, pues no, ningún problema. Cambias el propietario, tanto el propietario como el grupo, ¿vale? Para que todo lo que se escriba aquí necesites permisos o de alguna manera esté autorizado por el propietario Git, de tal manera que ya tenemos este área donde colocarlo. Esto de SSH, bueno, lo vamos a ver en un momento dado. Git también hace ese tipo de utilización de SSH, de momento no lo vamos a usar, pero bueno, podéis, está instalado de todas maneras. En el Ubuntu Server hemos instalado SSH ya desde el principio. Y lo que sí vamos a hacer es, para que arranque el servicio, vamos a crear este ficherito en etc systemd systemgit.service. Creáis este ficherito en este área, que es donde están, digamos, las instrucciones para poder arrancar los servicios, y introducís esta información. Vale, simplemente ejecutamos el demonio, esto se ha instalado cuando se instala el software, le damos estos parámetros. ¿Vale? Importante es aquí el path, que es el que te lleva a donde hemos decidido que vamos a depositar los repositorios dentro del servidor. Vale, recargamos el sistema de demonios, de servicios de Ubuntu y ya podemos arrancar. Git, comprobamos que esté arrancado correctamente con el status. Debería de ponerte active. Y si quieres comprobar también el puerto en el que está corriendo, pues también. ¿Vale? También puedes hacer un poco, ver que efectivamente esto trabaja en red, como ocurría con el resto de servicios que vimos, se abre un puerto y ahí es donde, de alguna manera, cada vez que necesitamos comunicarnos con este servicio, pues irían los mensajes a ese puerto. Vale, vale, pues si seguís esa operativa, tendréis Git instalado y vamos a empezar a hacer cositas con él. Vale. Entonces, vaya, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear un repositorio dentro del Ubuntu Server vacío y además con una característica que es que no va a tener área de trabajo. ¿Vale? Pensar que aquí en el repositorio que creamos en el servidor nadie va a estar cambiando ficheros. No es un repositorio en el que haya un área de trabajo en el que se cambien ficheros y luego se hagan fotos. Aquí solo van a venir fotos de repositorios de desarrolladores que de alguna manera han replicado este repositorio y están trabajando y están creando fotos y esas fotos las están enviando hacia este repositorio que está en la red. ¿Vale? O sea que es un repositorio un poquito especial que vamos a crear en el servidor de Git. ¿Vale? Como digo, no tiene espacio de trabajo, por eso ejecutamos -bear. ¿Vale? Entonces, antes de hacerlo, voy a hacer una pequeña configuración dentro de la máquina, que es esta, ¿vale? Voy a decirle que quiero que en principio la rama por defecto de los repositorios que vaya a crear en el servidor sea main, porque por defecto muchas veces es master, ¿vale? Master. El nombre de master se está cambiando,
¿vale? Y se está adoptando más el nombre de main, un poco por master siempre tiene una connotación un poquito racial, etc. Vale, entonces se está sustituyendo por main y vamos a utilizar ese nombre de rama, ¿vale? Este es el nombre de rama principal por defecto. Siempre que se crea un repositorio, por defecto hay una rama, obviamente. Luego puedes crear más, pero al menos hay una. Vale, pues vamos a ejecutar esto. Fijaros que lo hago. Sudo -git. Sudo. A ver, sudo -u. -u con found. ¿Por qué? Vamos un minuto. Estoy en el server. Quiero hacer. Me dice que sudo -u command found. ¿Qué? Bueno, sudo -u git. No puedo entrar. Curioso. Sudo -u git. Sí, hasta aquí. Sudo -u. Ubuntu server. ¿Por qué no me deja entrar como usuario Git? A ver, ¿qué se me está escapando? Git config. Copiarlo, sudo -u Git. Y me dice que usage. No le gusta ese usage. A ver, voy a abrir otra sesión. Sudo usuario Git. ¿No? Hay algo que se me está escapando aquí que. A ver, jolín, me estoy quedando un poquito. Y quiero hacer este comando, lo quiero ejecutar como usuario Git, básicamente. Y antes me pidió el password, porque ahora, a ver, sudo -u. Y me dice que -u command not found. Espera. Esto. Siento, dame un segundito, es que si no. Vale, ahora sí que lo he ejecutado. Vale, yo creo que era el menos, ¿vale? El menos de alguna manera me está dando un problema, no sé por qué. Estoy copiando, pegando y no sé si hay algún carácter por ahí que se le va. Vale, como os digo, con esto estoy consiguiendo que el nombre de la rama que se le haga sea main. Vamos a hacer otra configuración que es para configurar un alias para un comando que quiero utilizar que tiene todas estas opciones, log, -all, -decorate, todo esto. Y yo quiero en principio simplemente utilizar loggraph, ¿vale? De alguna manera sustituyo todo eso por el comando loggraph, ¿vale? En vez de poner todas estas opciones, pongo loggraph. A ver si funciona. No sé si había. No sé qué. Bueno, vamos a ver si funciona. Vale, pues vamos a crear vamos a crear este repositorio. Vale, fijaros en el comando. Digo sudo -u git init. Eso significa créame un nuevo repositorio Git, pero pongo -ver, ¿vale? Ver lo que hace es básicamente decir, pero va a ser un repositorio que no va a tener zona de trabajo. Simplemente me va a crear un repositorio para que yo pueda subir fotos ahí. Vale, lo ejecuto y me dice, vale, pues he inicializado un repositorio vacío en este nombre de repositorio. Fijaros que estoy en esta ubicación, en bar lib git,
y he creado un repositorio banco.git. ¿Por qué? Porque ahí voy a descargar el repositorio con el que hemos estado trabajando en las tutorías pasadas, ¿vale? Un repositorio que tiene código, tiene fotos, porque básicamente es con el que he estado trabajando un poco las explicaciones de las ramas, tiene su... ¿Vale? Si yo consulto con un git log, si yo consulto... sí, perdón, tengo que colocarme en el directorio, ¿vale? cd banco.git es el que acabo de crear y aquí sí que ya podría... ¿Ves? Dice, your current branch main does not have any commit yet. Está vacío, ¿vale? Estoy en la rama main, pero no tiene ningún commit. Vale, esto por un lado. Vamos a ver cómo podemos ahora descargar el repositorio del banco que tiene el desarrollador que está trabajando en este proyecto y va a subir todo su desarrollo, lo va a subir y lo va a sincronizar con este repositorio que de momento está vacío, pero que va a recibir todas las fotos y toda la información, todo el desarrollo que ha hecho un desarrollador que suponemos que es un poco el que ha ido creando todas las fotos de las tutorías pasadas. Vale, entonces, ahora este desarrollador está en el PC. Vale, entonces abrimos un git bash. Vamos a intentar colocar esto un poquito mejor. Vale. Vale, estoy en el git bash de un PC y estoy en el repositorio banco. ¿Vale? Si yo hago un git log aquí, pues veremos todo el montón de fotos que se han ido haciendo. También puedo utilizar el git log graph, ¿vale? Porque aquí también he hecho ese alias. Y como veis, se ve mucho mejor, ¿no? Se ve que aquí ha habido una rama que se ha creado, luego se ha fusionado, otra rama se ha fusionado. Solo hay, de momento, una rama que se llama main, ¿sí? Y de alguna manera, esta es un poquito lenta. ¿Qué ocurre? Yo ahora lo que tengo que hacer es, en principio, conectar este repositorio con el que hay en el servidor, ¿vale? Para que yo luego pueda transferir las fotos de uno a otro. Entonces, para hacer eso, se utiliza lo que se llaman remotos, ¿vale? Hay que definir dónde está la imagen remota, dónde está el repositorio remoto asociado a este repositorio que he ido creando y que he ido trabajando con él. ¿Para qué? Pues para cuando yo quiera empujar código, él sepa hacia dónde tiene que enviar. Vale, entonces esto se hace con el comando git remote add. Normalmente es una URL, ¿vale? Pero también tiene un nombre simbólico, ¿vale? Porque si no sería bastante complicado el manejarnos con este remoto con el nombre largo. Entonces se le da como una especie de alias. Y normalmente el alias inicial, puedes que tengas más remotos, pero lo normal es que solo tengas uno, ¿vale? Solo estés atacando a un repositorio que esté en la nube. Y normalmente se llama origin. O sea que es un nombre un poquito por defecto que podéis utilizar. Y aquí pues utilizáis el nombre, ¿vale? Del usuario dueño del repositorio dentro del servidor. ¿Dónde está? En este caso es la 192.168.56.56 y la ubicación, ¿vale? Vamos a observar lib git y se llamaba banco.git, ¿vale? Este es el que creamos aquí, banco.git. Vale, pues he añadido ese remoto. Vale, te dice que ya existe. Vamos a ver qué remotos hay, porque sí, efectivamente puede que haya alguno creado y tengamos que borrarlo, ¿vale? ¿Vale? Hay alguno creado, no apunta a donde yo quiero, así que lo voy a borrar. Voy a hacer un git remote menos remove origin. Si esto lo borra. ¿Vale? De tal manera que ahora ya no tengo ningún remote y voy a añadirlo, ¿vale? El nuevo, este. Vale, ya lo tengo añadido. Podéis ver los remotos que tenéis definidos con -u. ¿Sí? ¿Vale? Está en el Ubuntu Server y en esta aplicación. Vale, voy entonces a descargar, como digo, voy a descargar todas las fotos que tengo en este repositorio y los voy a pasar
al repositorio que está en la nube. ¿Por qué? Porque luego va a haber otro desarrollador que se va también a conectar en este escenario y va a recibir todo ese repositorio para poder empezar a trabajar con él, ¿vale? Porque en un momento dado va a haber dos desarrolladores trabajando en la misma aplicación. Vale, pues en principio Git Push me va a permitir hacer ese envío, ¿vale? De información al repositorio remoto. Pero como es la primera vez que hago la conexión en esta rama main desde el local al remoto, conviene decirle a qué rama en el repositorio remoto es donde tiene que depositar todas estas fotos, ¿vale? Entonces le digo set upstream origin main, ¿vale? Quiero que todo esto se vaya, estas fotos se vayan a la rama main del remoto que he definido en origin. Vale, entonces ejecuto esto, me pide el password de Git y ya me ha hecho toda la transferencia de las fotos que tengo aquí en el local, porque el hombre ha estado trabajando él solo de momento, pero en un momento dado ya la aplicación requiere más trabajo, se ha contratado otro desarrollador y ahora tenemos que de alguna manera compartir todo ese código con otro desarrollador. Vale, si yo ahora compruebo cuál es el estado en el servidor, ¿vale? Vale, pues sudo, recordaros siempre, aquí en el servidor tengo que hacer la operación. Voy a hacer sudo menos -git. Vale. Git log. Vale, aquí veis, efectivamente han llegado todos estos cambios. Vale. Voy a comprobar, me quedé con la duda, a ver si funciona el alias. La verdad. Vale, voy a intentar. No, de nuevo. Git menos u, perdón, sudo menos u git. Sí, vale. Como veis, tengo el mismo árbol, ¿vale? Que tengo en uno, lo tengo en el otro. Vale, con los mismos commits, con los mismos IDs, he hecho una transferencia completa. Vale, vamos a seguir. Imaginaros, ahora, si veis las ramas que tengo definidas en el local, este es el local, ¿vale? Este es el Git del desarrollador y este es el del servidor. Luego vamos a complicarlo un poquito más porque vamos a tener 3 pantallas, ¿vale? Que es la de el otro desarrollador. Pero si veis ahora las ramas que tengo veis que tengo, aparte de main, tengo otra, ¿no? Que aparece aquí en rojo. Esta es la rama remota. Esta es como la correspondiente a la main que tengo local, pero en el repositorio remoto, ¿vale? O sea que aparece ahora un poco el concepto de rama remota, que es, vale, mis ramas están aquí, pero además tienen su espejo, tienen su conexión con otra rama del repositorio que está en la nube. Entonces, tengo que manejar un poquito y entender un poquito bien esas ramas. Si yo hago un git status, me va a dar información también de cómo están las ramas, ¿no? Me dice, ahora tu rama está actualizada con la rama remota, con origin main. Eso está bien. Si yo tengo mi rama actualizada, bueno, es que ni yo he hecho trabajo que tengo que depositar en el repositorio remoto, ni en principio, aunque bueno, eso hay veces que yo tampoco lo detecto, que se haya hecho cambios en el repositorio remoto y que yo no he recibido, con los que yo no me he sincronizado, ¿vale? Eso hay que tener cuidado porque quizá esto no te lo dice del todo hasta que no ejecutes un comando que busca cómo estás desincronizado con las fotos que se hayan podido depositar en el repositorio remoto. Pero al menos tú sabes que tú sí que estás sincronizado, ¿no? En cuanto a tu código, está todo subido. Vale, vamos a hacer algún cambio, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo puedo crear nuevas fotos y volver a subirlas. Vamos a hacer algún cambio. Vamos, por ejemplo, yo tengo aquí voy a cargar el... Bueno, no hace falta, yo creo que no hace... Bueno, sí. Voy a cargar el proyecto. Voy a cargar el proyecto. Vale, entonces voy a abrir el proyecto, lo estoy haciendo aquí abajo, en NetBeans, ¿vale? Dame un segundito y te lo voy a mostrar. Lo estoy haciendo aquí abajo y lo voy a mostrar aquí. Vale, para hacer algún cambio. Simplemente para
que el código de alguna manera evolucione y ver un poco cómo lo puedo manejar. Vale, entonces aquí voy a entrar en banco. Vale. Vale, un proyecto muy sencillito, ¿vale? No tiene mucho, tiene aquí un index y tiene 2 clases aquí, ¿vale? Entonces voy a añadir o voy a cambiar algo aquí en banco, ¿vale? Voy a cambiar aquí el banco, voy a añadir un comentario, por ejemplo, este método que se quedó sin comentar, pues lo voy a comentar, ¿vale? Vale, apertura de cuenta, vale, y aquí, pues, bueno, con eso vale. ¿Sí? He añadido código, lo salvo. Recordar, esto rápidamente yo puedo detectarlo. Si hago un git status, ya me va a decir, oye, pues tienes ahí un cambio. ¿Vale? Has modificado un ficherito. ¿Qué voy a hacer con esta modificación? Voy a crear una foto. Voy a crear una foto con git commit, sin utilizar el área de preparación o utilizándolo pero de manera directa con un único comando. Lo puedo hacer con -a y puedo añadir un mensaje que defina el commit. Y digo comentarios a banco.php. Este es el cambio que he hecho. Vale, he creado un nuevo commit. Como veis ahora, aquí, si hago un git log graph, tengo un nuevo commit, el D4FEC. Vale, este no está aquí. ¿Veis? Aquí termina en el 6.3 o arranca en el 6.3CC. Vale, tengo aquí un nuevo commit. Con lo cual ya estoy desincronizado. Ya estoy desincronizado. Si hago un git status, él también lo detecta y dice, tu rama está por delante un commit, que la rama remota. Bueno, te está avisando de que efectivamente tú ya tienes una serie de fotos que no están en el remoto. Entonces te dice, puedes utilizar git push para publicar tus commits locales, de tal manera que efectivamente puedan almacenarse en el repositorio remoto. Vale, pues vamos a ello. Vale. Tenemos un git push. Vale, me pide el password. Y subimos esa nueva rama. Entonces, si ahora hago un git log graph, vale, ya, perdón, git, perdón, sudo -u git log graph, vale, esto es simplemente para hacerlo con el usuario git. Y ya tengo aquí la D4, vale, hemos hecho el push, ya hemos subido esa foto. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más complicado. Vamos a abrir una nueva rama. Vamos a abrir una nueva rama de desarrollo. Imaginaros que ahora hay que trabajar en una nueva característica. No quiero trabajar sobre los ficheros directamente en main, sino que voy a abrir una nueva rama llamada desarrollo y en esa versión de los ficheros voy a ir haciendo cambios. Y además esos cambios voy a hacerlos en paralelo con otro desarrollador que también va a hacer cambios sobre esa rama. Vale, vamos a ver un poquito cómo sería ese escenario. Vale, yo estoy aquí y digo, bueno, pues voy a abrir una nueva rama. Git checkout -b. Con este comando creo una nueva rama y me sitúo en esa nueva rama y la llamo desarrollo. Vale, te dice, has cambiado la rama de desarrollo. Si hago un git log graph, vamos a estudiar un poquito la información. Fijaros, head, que es el puntero al último commit de la rama en curso, ahora me está apuntando a desarrollo. Sin embargo, también, porque como no he creado nuevos commits, también está apuntando a main y a su remota. ¿Vale? Porque en realidad todos coinciden, aunque sean ramas distintas. Si ahora empiezo a hacer commits, avanzaría la rama de desarrollo y esta se quedaría un poquito atrás. Pero de momento, como no he añadido ningún commit, lo último que se ha hecho en ambas ramas está aquí. Vale, es un poquito también para que leáis, porque en este log graph te puede dar información un poquito de dónde están las ramas, cómo van avanzando. Vale, entonces voy a cambiar
algo del código, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a añadir un nuevo método a banco de este tipo. Vale, entonces edito el código, vengo aquí, tengo abrir cuenta, pues añado pues este otro método, ¿vale? Cerrar cuenta, que me ha metido esto. Vale, este código, simplemente, método adicional, lo salvo. No perdáis de vista que estoy situado. Siempre tenéis que tener claro en qué rama estáis. Y Git Bash te lo dice, ¿veis? Aquí en el prompt, en Git Bash te dice en qué rama estás. Pone desarrollo, ¿vale? Si estuviera en main, pondría main. ¿Vale? Compruebo Git status, efectivamente se ha modificado banco. Vamos a hacer una nueva foto. Git commit -a -m. Añado método cerrar cuenta a banco.php. ¿Vale? Aquí lo tengo. Vuelvo a hacer un git log graph y veo que efectivamente ahora, como veis, ha cambiado, ¿no? He avanzado en uno las fotos de la rama de desarrollo, pero main se ha quedado un poquito atrás, porque obviamente, estando en una rama concreta, si yo voy insertando fotos, lo que voy moviendo en realidad es el puntero de la rama donde estoy. Vale, vamos a subirla aquí, para que veáis un poquito cómo puedo ir avanzando y puedo ir sincronizando mi trabajo con el repositorio remoto. Entonces, para hacer eso, lo hago pues, un poquito parecido a lo que hice con main, ¿vale? En git push, como es la primera vez, establezco que la rama remota upstream va a estar en origin desarrollo, con lo cual se va a crear esta rama en el servidor y el password, ¿vale? Y ya la tengo, ya la he pasado. Si ahora hago en el servidor, hago un log graph, ¿vale? Como veis, ¿qué ocurre? Estoy en mains, ¿eh? Ay, perdón, siempre se me olvida. Vale, aquí lo tengo, ¿eh? Como veis, ya se ha pasado este nuevo git, este nuevo commit, esta nueva foto, pero asociada a la rama de desarrollo. Si veo cuántas ramas tengo aquí, ya tengo estas dos locales, acabo de crear, desarrollo, pero también tengo sus remotas asociadas. Vale, pues hasta aquí un poco para que veáis un poquito cómo puedo yo ir depositando mi trabajo en un repositorio remoto. Podría ser un repositorio en GitHub, ¿vale? Aquí lo estamos utilizando porque estamos utilizando el servidor de Git, pero podría ser toda esta parte la podríamos estar guardando en GitHub, ¿vale? Aquellos que trabajéis con GitHub, pues os sonará un poco esta película. Vale, pues vamos a abrir otra perspectiva. Ahora vamos a incluir a un nuevo desarrollador, ¿sí? Entonces, vamos a abrir otra sesión. ¿Dónde va a trabajar este desarrollador? Bueno, pues va a trabajar en principio en el mismo Ubuntu Server. Pero como si fuera un usuario, podríamos estar trabajando en cualquier otro lado, ¿vale? Por no crear más máquinas, vamos a hacer que trabaje en Ubuntu Server. Pero este va a trabajar en su espacio, ¿vale? Va a trabajar en su espacio, vamos a crear aquí un directorio. Yo creo que ya está creado. mkdir, en repos, ¿vale? Me coloco en repos. ¿Vale? Vamos a moverlo para acá. Y este de momento no tiene nada. Este lo que quiere es empezar con un repositorio con todo el código que ha escrito el otro desarrollador. ¿Vale? ¿Cómo hago para bajarme todo lo que hay en el repositorio remoto para poder hacerme con una copia de todo eso? Vale, pues el comando que voy a utilizar es git clone. Vale, git clone. Pero antes de eso, dejarme que configure un poco el espacio de este desarrollador, ¿vale? Y le configure... vale, lo tengo que hacer después, ¿vale? Primero lo voy a clonar y luego voy a configurar los datos del usuario, el correo, etcétera. Pero primero lo voy a configurar, lo voy a clonar. Entonces aquí git clone, ¿vale?
voy a poner los datos de dónde está el repositorio remoto. Está en 192. En principio está en la misma máquina, pero voy a utilizar la dirección. 56, 2 puntos, var, lib, git, banco.git. ¿Vale? Me lo va a clonar en banco y en principio, si yo ahora me muevo a banco y hago un git log, ¿vale? Ya tengo todos los elementos, ¿vale? Voy a configurar ahora todos esos datos para que también se quede grabado quién es este otro desarrollador, ¿vale? Vamos a grabar su email. ¿Vale? Para que se queden estos datos asociados a las fotos que él sube. ¿Vale? ¿Vale? Como veis, me he descargado con el git clone, me he podido hacer una copia exacta de todo lo que había en el repositorio remoto. Vale, importante, fijaros que ahora estoy en main, no estoy en desarrollo. Vale, de la que me he clonado, él por defecto, una vez que te clonas el repositorio remoto, te coloca en main, con lo cual necesito cambiarme. Vale, vamos a cambiarnos a desarrollo, porque todo el trabajo que se va a hacer va a ser en la rama de desarrollo. Vale, ya estoy en la rama de desarrollo, listo. Vale, vamos a hacer algún cambio. Vale, vamos a hacer algún cambio. Voy a hacer... si ahora vuelvo a hacer un git log graph, me imagino que ya me coloca en desarrollo. Vale, pues voy a hacer algún cambio aquí. Desde este desarrollador voy a subirlo y luego voy a intentar sincronizarlo para que el otro desarrollador también reciba los cambios que puedan estar siendo hechos por el desarrollador este de Ubuntu. Vale, entonces vamos a hacer algún cambio. Vamos a a ver, cambios a ficheros. Vale, aquí voy a hacer un cambio. Voy a ir a mi área de trabajo. Vale, aquí tengo mis ficheros. Voy a public. Vale, aquí tengo index. Pues voy a cambiar algo en index.php. Vale, voy a cambiar, por ejemplo, los ingresos. Vale, voy a cambiar las cantidades. Voy a poner 150 y 150. Vale, he hecho un cambio ahí. Si hago git, voy a subir. Vale, si hago git status, me va a decir que tengo este ficherito cambiado. Voy a hacer una foto que solo está, ahora situaros, este es el repositorio copiado del remoto, pero copiado en local por el desarrollador este nuevo que ha empezado a trabajar en el proyecto. Vale, así que voy a crear una foto, pero esta foto solo se crea en el repositorio del desarrollador nuevo. Vale, git commit, -a-m, y digo cambio cantidades de ingreso y retirada. Vale. Vale, ya tengo una nueva foto, git log graph. Y efectivamente, en este caso, he avanzado. Si hago un git status, pues posiblemente ya me avise, me dice, oye, ya estás un poco desincronizado. Vale, your branch is ahead para un commit. O sea que ya tengo un commit yo más de lo que tiene el repositorio remoto. Vale, de momento lo voy a dejar aquí, con este Ubuntu. Voy a volver otra vez al PC. Voy a volver otra vez al Git Bash. Este es el desarrollador 1, digamos. Vale, pues también voy a hacer cambios, ¿vale? Sobre su rama de desarrollo también voy a hacer algún cambio. Entonces, por ejemplo, voy a editar con NetBeans y voy a meter algo de código en este método que acabo de añadir, ¿vale? Voy a meter algo de código. Vale, portar código, simplemente, vamos a salvar. Listo. Y aquí volvemos otra vez a ver que tenemos un ficherito que ha cambiado, ¿vale? Se ha modificado. Vale, pues vamos a crear otra foto.
en el otro repositorio local del otro desarrollador. Commit, -a, -m, por ejemplo, añado código de cerrar cuenta. ¿Vale? Y ahora tengo los dos repositorios un poco desincronizados. Uno por su cuenta avanzado en la rama de desarrollo, el otro lo mismo, ¿no? También avanzado en la rama de desarrollo. Vale, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a sincronizar este con el remoto. Vale, voy a hacer git push. Git. Ningún problema, ¿vale? Ningún problema. Él dice, vale, ¿tienes nuevo código que añadir a mi repositorio? Me lo puedes añadir. Ningún problema. El problema viene con el otro desarrollador. ¿Vale? Con el otro desarrollador. Porque el otro desarrollador dice, pues yo quiero también sincronizar mi trabajo, ¿no? Con lo que hay en el repositorio remoto. Y dice, bueno, pues yo también voy a hacer un git push. ¿Vale? Pero aquí le da un error. ¿Por qué? Porque él no tiene en su repositorio, no ha añadido los cambios que ha incluido el desarrollador 1 cuando subió esa nueva foto que hizo en su rama de desarrollo. Aquí él no tiene su repositorio sincronizado con lo que hay en el remoto antes de poder incluir sus nuevos cambios y entonces ser aceptados en el repositorio remoto. Y este es el proceso complejo, este es el proceso que requiere un tiempo y que los desarrolladores tienen que, de alguna manera, familiarizarse. Vale, vale, yo he terminado mi desarrollo, lo quiero subir. Pero el estado de tu repositorio no es el de la última versión del repositorio en la nube. Con lo cual, primero tienes que sincronizarte con lo que hay en la nube y luego, una vez que te has sincronizado, ya puedes subir tus cambios, ¿no? Entonces, ¿para ello qué vamos a hacer? Bueno, pues primero vamos a traernos los cambios que subió el otro desarrollador para poder fusionarlo con nuestro repositorio. No hay mucho problema porque hemos estado tocando ficheros distintos, con lo cual no hay conflictos, ¿vale? Este es un escenario simple. Hay más complejos en los que si hemos tocado ficheros los dos a la vez, el mismo fichero, ahí incluso podemos tener conflictos, ¿vale? Y te va a preguntar, ¿qué quieres que se mantenga? ¿Tus cambios o los del otro desarrollador? Vale, entonces vamos a configurar la manera en la que se van a traer los cambios que hay en el remoto, cómo los vamos a fusionar con nuestro repositorio local. Y vamos a hacer con un merge, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar este comandito para decir que lo quiero fusionar con un merge. Y un merge lo que pasa es que te va a crear más fotos, porque te coge las dos fotos y de las dos fotos que hay, te crea otra. Lo vamos a ver. Entonces, para poder traerme los cambios que hay en el remoto a mi repositorio, utilizo git pull. ¿Vale? Git pull me permite poner un mensajito, ves que me abre un editor, ¿vale? El editor lo que voy a hacer es fusiono o ¿qué es lo que voy a aportar? Pues voy a aportar método de cerrar cuenta, ¿vale? Salvo y ya lo tengo fusionado. Vamos a ver qué es lo que ha hecho. Pensar que lo que he hecho es fusionar los cambios que hay allí con lo mío, ¿vale? Yo todavía no he subido lo mío allí. Todavía no he subido lo mío allí. Simplemente me he puesto al día y si aquí git log graph, si este es el estado en el que está en el repositorio remoto, yo esto ya lo tengo. Si veis, efectivamente, ya de alguna manera añado método cerrar cuenta banco, lo tengo. Añado método cerrar cuenta banco. ¿Veis? Esta parte, que fue lo que se subió por el otro desarrollador, ya lo tengo dentro de mi línea de evolución del proyecto del repositorio. Vale. Entonces, yo ya tengo añadido, fijaros, hay aquí dos. Tengo, por un lado, la rama remota de desarrollo más mi rama con los cambios que yo quiero incorporar y se ha hecho este merge, ¿vale? Que es una nueva foto. Los merge lo que hacen es crear una nueva foto con toda la información que había aquí más la que yo incorporo. Vale.
De tal manera que ahora ya sí que puedo hacer un git push. Vale, ya me he sincronizado, me he traído los cambios, estoy al día con lo que hay en el repositorio remoto. Ahora quiero subir este nuevo árbol, ¿no? Esta nueva secuencia de fotos, quiero subirla al repositorio remoto. Vale, y si ahora hago un git log graph, perdón, con el sudo menos git, vale, ya tengo efectivamente este merge que yo hice para poder hacerme con los cambios que se habían subido por mi compañero desarrollador, ya está incorporado al repositorio remoto. Vale, vamos a compararlos. Vale, como veis, efectivamente, ya todo de alguna manera está asociado al mismo elemento. Vale, vale, aquí están las uniones, repito, aquí están las uniones de los cambios, tanto los que he hecho yo, que es este de aquí, esta foto, como la que hizo el compañero desarrollador, que es este de aquí. Vale, esto se une, estas dos fotos se fusionan con este merge. Eso lo construye el mismo Git, coge los dos, mira los cambios que hay, con los cambios de uno y los cambios de otro, ve que no hay conflictos y genera una nueva foto, que es esta de aquí. Vale. Pero esta foto ya contiene los cambios que había antes en el repositorio remoto. Con lo cual el repositorio remoto dice, adelante. O sea, tú lo único que haces es incorporar más cosas a lo que había. Partes de lo último que tenía e incorporas más. Pues adelante. ¿Vale? Esa es un poco la decisión del repositorio remoto, es, ¿te has puesto al día con todo lo que yo tenía? Si es así y lo único que haces es añadir más fotos, adelante, añade más fotos. Pero no puedes intentar añadir más fotos si todavía no tienes lo que había en el repositorio remoto en el momento de hacer el push. Vale. Vamos a... Terminamos. ¿Cómo terminamos? Bueno, yo sí que estoy sincronizado. El que ahora no está sincronizado es el que estaba trabajando en el PC, ¿sí? En principio, yo sí estoy sincronizado y sí que ya tengo toda la información, pero este otro sí que no tiene. El del PC, obviamente le falta, ¿no? Porque este acaba de subir el añado código cerrar cuenta, pero el que estaba en el PC no tiene ese código. Solo tiene el código en el que ha cambiado las cantidades de ingreso y de retirada. Vale, pues, ¿cómo ahora me traigo esa información de vuelta al PC? Si os fijáis, hago un git log graph. Vale, aquí faltan cosas. Vale, ¿veis? Está el 135, pero no está el merge con lo que subió el otro desarrollador. Con lo cual, ¿cómo lo hago? Bueno, pues en principio hay un comando que se llama git fetch. Con git fetch hacéis como la mitad de las cosas. Con git fetch miras a ver si está sincronizado con el remoto, pero no fusionas nada con tu código. Vale, simplemente como una actualización, ¿vale? De tus ramas remotas para ver cómo están con respecto a tus ramas locales. Vale, entonces si hago un git fetch, todavía no me va a traer cambios. Si hago un git status, vale, él me va a decir, ya se da cuenta que estoy por detrás en la rama de desarrollo por 2 commits. Es decir, hay 2 commits que están aquí en el repositorio remoto que yo no tengo. ¿Vale? Y que me puedo traer. Y me dice que lo puedo traer de una manera fast forward. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que no hace falta que haga un merge, que simplemente me va a subir el puntero de la rama, me lo va a subir a esa posición. ¿Vale? Porque yo aquí no estoy incorporando más cambios. Lo único que quiero es avanzar en mi rama de desarrollo hasta ponerme aquí, hasta el 4899. ¿Sí? Lo único que quiero es avanzar. Porque si veo el lograr, en principio, fijaros, el único problema que tengo es que G todavía me está apuntando a este commit antiguo.
lo único que quiero es mover head aquí arriba para, de alguna manera, actualizar ya mi rama de desarrollo, la última foto, que es la que proviene del repositorio remoto. Vale, pues en principio voy a hacer ahora la operación con git pull, ¿vale? Ahora sí que me va a mover ese puntero, me va a mover hacia arriba, pero con la opción de fast forward, ¿vale? Para que no me haga más merges ni me construya más fotos, simplemente que me suba este puntero apuntando a una foto un poco antigua, que me la suba a la más moderna. ¿Vale? Falta un guión aquí. Vale, me pide el password. Vale, ya me lo ha subido, ya me ha hecho la sincronización. Si ahora hago un git log graph, ya tengo mi head apuntando al último commit que he actualizado y ya tengo los 3 repositorios sincronizados, tanto el remoto como el del desarrollador nuevo como el del desarrollador antiguo. ¿Vale? Y este ha sido un escenario en el que ha habido 2 desarrolladores trabajando en una rama, los 2 han sincronizado su trabajo con el repositorio remoto y los 2 han tenido que volver a sincronizarse para poder recibir el trabajo del otro. ¿Vale? Poder trabajar con una base de código que contenga también los cambios que ha hecho el otro desarrollador. Vale, pues hasta aquí. En principio, espero que se haya quedado más o menos claro cómo se funciona en este trabajo colaborativo, ¿no? Que es lo más normal, que vais a encontrar en los desarrollos en factorías de software, que haya bastantes desarrolladores trabajando en la misma base de código y que cómo de alguna manera, ¿no?, podemos ir incorporando nuestro código a esta base o a este repositorio central que normalmente, dependiendo de la empresa, pero muchas de ellas trabajan con GitHub, ¿no? También para que entendáis el concepto de qué es GitHub y qué aporta, pues básicamente haría un poco el papel de este servidor Git donde se están almacenando los repositorios a los que luego los desarrolladores van incorporando código. Vale, ¿alguna preguntita? Yo, más o menos, por no extenderme mucho más, porque ya me he pasado del tiempo un poquito, más o menos. Bueno, Sí. igual hay algo aquí que choque, si necesitáis enviar alguna preguntita, ¿no? Como si visionáis el vídeo y hay cosas que no quedan claras, pues enviáis alguna preguntita al foro si hay necesidad. ¿Vale? Vale, gracias, Iván. Venga, Verónica, gracias a ti. Adiós. Adiós.